Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde diseccionamos cada detalle, cada mirada y cada sonrisa de nuestros actores turcos predilectos. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en el universo de Can Yaman y Demet Özdemir, una dupla que incendió la pantalla con su química explosiva y que, a pesar del tiempo transcurrido, sigue generando pasiones y teorías entre sus fans. Porque sí, el título lo dice todo, Can Yaman lo revela, porque ama trabajar con Demet Özdemir. Y no se trata solo de un clickbait promesa. Vamos a analizar las declaraciones, las entrevistas, los gestos y todo lo que Can ha compartido a lo largo de los años para entender qué es lo que hacía tan especial esa dinámica con Demet en el set. ¿Era pura profesionalidad? ¿Amistad genuina? ¿O había algo más que nunca se concretó? Vamos a descubrirlo juntos. Pero antes de empezar, un favorcito rápido. Si son tan fans de las series turcas como nosotros, si les encanta saber todos los chismes y secretos detrás de las cámaras, y si quieren estar al día con las últimas noticias de sus actores favoritos, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos. Prometemos que siempre tendremos contenido fresco y jugoso para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. Can Yaman y Demet Özdemir. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del entretenimiento turco y que inevitablemente se asocian a Erkenci Kuş, esa comedia romántica que conquistó corazones en todo el mundo. La serie fue un fenómeno, sí, pero gran parte de su éxito se debió a la innegable química que existía entre Can Divit y Sanemein, los personajes interpretados por Can y Demet. Y esa química, mis queridos amigos, no era solo producto del guión y la actuación. Había algo más, una conexión palpable que traspasaba la pantalla. A lo largo de los años, Can Yaman ha sido bastante abierto al hablar de su experiencia trabajando con Demet. No siempre con pelos y señales, pero siempre dejando entrever una admiración y un respeto profundos por su compañera de reparto. En varias entrevistas ha destacado la profesionalidad de Demet, su capacidad para meterse en el personaje y su energía contagiosa en el set. Ha dicho que trabajar con ella era fácil, fluido y divertido, algo que, seamos sinceros, no siempre ocurre en las producciones televisivas. La industria del entretenimiento, sabemos, puede ser un campo minado de egos, tensiones y horarios imposibles. Encontrar a alguien con quien la sinergia sea natural y positiva es, en verdad, un tesoro. Pero vayamos un poco más allá de la mera profesionalidad. Can ha hablado de la importancia de la confianza mutua entre los actores, especialmente en una comedia romántica donde la química es fundamental. Y esa confianza, según él, era algo que existía de forma natural entre él y Demet. Podían improvisar, jugar con los diálogos y arriesgarse a probar cosas nuevas sabiendo que el otro estaría ahí para apoyarlo y complementarlo. Esa libertad creativa, esa sensación de seguridad en el set, es algo que Can valora enormemente y que, sin duda, contribuyó al éxito de Erkenci Kuş. Imaginen la presión de estar frente a las cámaras, sabiendo que cada gesto, cada palabra, será analizado al milímetro por millones de espectadores. Tener a un compañero en quien confiar, alguien que te respalde y te permita explorar tu creatividad sin temor al fracaso, es fundamental para dar lo mejor de ti. Recuerdo una entrevista en particular, donde le preguntaron directamente a Can sobre qué era lo que más admiraba de Demet. Su respuesta fue reveladora. No habló solo de su talento como actriz, sino también de su personalidad, de su sentido del humor, de su capacidad para conectar con la gente y de su humildad. Dijo que Demet era una persona auténtica, genuina y con un gran corazón, y que trabajar con alguien así hacía que la experiencia fuera mucho más gratificante. En un mundo donde la fama puede inflar el ego de cualquiera, la humildad es una cualidad que brilla con luz propia. Que Can resaltara este aspecto de Demet habla mucho de la importancia que le da a la conexión humana y a la calidad de las personas. Y no solo son palabras. Si uno se fija en las imágenes detrás de cámaras, en los vídeos promocionales y en las entrevistas conjuntas, se puede ver la complicidad que existía entre ellos. Bromas, risas, miradas cómplices, gestos cariñosos. Todo indicaba que había una conexión real, una amistad que iba más allá de lo laboral. Revisitar esos momentos nos permite entender un poco mejor la dinámica que tenían. Se notaba que se divertían juntos, que se apoyaban y que se sentían cómodos el uno con el otro. Esa autenticidad es, sin duda, uno de los ingredientes secretos del éxito de Erkenci Kuş. Ahora bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque claro, los fans siempre han especulado sobre la posibilidad de que hubiera algo más que amistad entre Can y Demet.
Los rumores de romance fueron constantes durante la emisión de Erkencicus, y la química innegable entre ellos solo alimentaba esas especulaciones. Nunca se confirmó nada, obviamente, y ambos actores siempre negaron cualquier relación sentimental. Pero la duda, la semillita de la esperanza, siempre estuvo ahí. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de lenguaje corporal y montajes de fotos y vídeos que probaban su amor. La pasión de los fans es innegable y su deseo de ver a sus ídolos juntos en la vida real es comprensible. ¿Por qué negaron cualquier romance? Podríamos especular durante horas. Tal vez no querían que su relación personal afectara su trabajo. Tal vez no era el momento adecuado. Tal vez simplemente no había una conexión romántica real. O tal vez sí la había, pero prefirieron mantenerla en secreto. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. La vida privada de las celebridades es precisamente eso, privada. Y tienen todo el derecho a protegerla y a compartirla solo cuando se sientan cómodos. Sin embargo, lo que sí sabemos es que independientemente de si hubo o no romance, la relación entre Khan y Demet era especial. Era una relación basada en el respeto, la admiración, la confianza y sobre todo, en el cariño. Y esa conexión, esa química innegable, es lo que hacía que su trabajo juntos fuera tan mágico. Esa magia es lo que atrajo a millones de espectadores de todo el mundo, que se enamoraron de la historia de Khan Demet y Saneemain, y que siguen recordando con cariño a esta pareja icónica. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué Khan ama trabajar con Demet Özdemir? Creo que la respuesta es multifacética. Primero, por su profesionalidad y talento como actriz. Demet ha demostrado ser una actriz versátil y capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Su compromiso con su trabajo es evidente y su dedicación se refleja en cada una de sus actuaciones. Segundo, por su personalidad auténtica y su sentido del humor. Demet tiene una personalidad encantadora que la hace muy querida por sus compañeros de trabajo y por sus fans. Su sentido del humor es contagioso, y su capacidad para reírse de sí misma la hace aún más atractiva. Tercero, por la confianza y la libertad creativa que existía entre ellos. La capacidad de improvisar y de jugar con los personajes es fundamental para crear una química creíble en la pantalla. Khan y Demet lograron establecer esa conexión, lo que les permitió dar lo mejor de sí mismos. Y cuarto, y quizás lo más importante, por el cariño y el respeto mutuo que se tenían. El respeto es la base de cualquier relación, ya sea profesional o personal. El cariño, por su parte, añade un toque de calidez y cercanía que hace que la experiencia sea aún más gratificante. Trabajar con alguien que te inspira, que te desafía, que te hace reír y que te apoya incondicionalmente es un regalo. Y creo que eso es precisamente lo que Khan encontró en Demet. Una compañera de trabajo excepcional, una amiga invaluable y una fuente de inspiración constante. En la industria del entretenimiento, donde las relaciones suelen ser efímeras y superficiales, encontrar a alguien con quien conectar a un nivel más profundo es un verdadero privilegio. Claro que la vida sigue y ambos han tomado caminos separados profesionalmente. Khan ha continuado su carrera con otros proyectos, explorando nuevos registros y consolidándose como un actor reconocido a nivel internacional. Desde sus incursiones en Italia hasta sus proyectos más recientes, Khan ha demostrado ser un actor ambicioso y dispuesto a asumir nuevos retos. Demet también ha seguido adelante protagonizando nuevas series y películas que han reafirmado su talento y su versatilidad. Su capacidad para reinventarse y para sorprender al público la ha convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Pero el recuerdo de Erkencicus y la química entre Khan y Demet siguen vivos en la memoria de los fans. Y cada vez que Khan habla de su experiencia trabajando con Demet, revive esa magia y nos recuerda por qué amamos tanto a esta pareja de la pantalla. Es una muestra de que las conexiones genuinas, incluso las que se forman en el ámbito profesional, pueden dejar una huella imborrable en nuestras vidas. En resumen, Khan Yaman ama trabajar con Demet Özdemir por su talento, su profesionalismo, su personalidad y la conexión especial que existía entre ellos. Una conexión que trascendió la pantalla y que convirtió Erkencicus en un fenómeno mundial. Es una historia de amistad, respeto y admiración mutua que sigue inspirando a los fans de todo el mundo. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón de la relación entre Khan Yaman y Demet Özdemir. Ha sido un placer compartirlo con ustedes. Quiero agradecerles de todo corazón por ver este vídeo.
Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Saber que hay tanta gente que comparte nuestra pasión por la serie turcas nos llena de alegría y nos impulsa a seguir adelante. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el vídeo? ¿Creen que había algo más que amistad entre Can y Demet? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus comentarios nos ayudan a mejorar y a crear contenido que sea aún más interesante y relevante para ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó. Compartan este vídeo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Próximamente analizaremos la evolución de la carrera de Can Yaman, los nuevos proyectos de Demet Özdemir y, por supuesto, seguiremos explorando las historias de amor que nos roban el corazón. Hasta la próxima, y que tengan un día lleno de magia y amor turco.